Hola hijo, buen día. En tu primera pregunta dice calcular las medidas de tendencia central, ¿no? La media aritmética, mediana y moda. Para eso, estos son tus datos. Este es el salario en dólares que hay, ¿ya? Y este es el número de empleados, la frecuencia que hay, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya? Simplemente vamos a completar esta tablita, ¿ya? Esta es la frecuencia absoluta. Vamos a aumentar la frecuencia absoluta acumulada, ¿ya? Vamos a calcular la marca de clase y vamos a calcular, ¿no? la frecuencia absoluta por, ¿ya? La marca de clase. ¿No? Frecuencia absoluta es esta, marca de clase es esta. Esta por esta, ¿ya? Me da este valor, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? En primer lugar, aquí contamos cuántos datos hay, ¿no? En total 8 más 10 más 16 más 14 más 10 más 5 más 2 son 65. Entonces, esto se calcula en la tablita en la frecuencia absoluta acumulada. Primero copiamos el 2, 8 más 10 va a ser 18, 18 más 6 es 34, 34 más 14, 48 y así sucesivamente. Y la marca de clase, ¿cómo se calcula? Se calcula simplemente entre este intervalo 500 más 600 dividido entre 2, te va a salir 550. 600 más 700 dividido entre 2, te sale 650. 700 más 800 dividido entre 2, te sale 750. Esta es la marca de clase, ¿ya? Y lo que hay que hacer es calcular la frecuencia absoluta por la marca de clase. O sea, esta por esta te va a dar este resultado, ¿no? Y si te fijas, 8 por 550 es 4400. 10 por 650 es 6500. Y así calculas de todas y sumando sale 51.850. Luego, para calcular la media aritmética, ¿qué se hace? La media aritmética tiene esta fórmula, es la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia. Entonces, esta sumatoria ya hemos calculado, justamente está aquí, ¿ya? Y este resultado copiamos, 51.850, ahí está la sumatoria. 51.850 dividido entre n es el número de datos, y eso es igual a, ¿no? 797,692. Esta es la media aritmética del salario en dólares. Entonces, es el primer cálculo que tienes que hacer, ¿no? Calcular la media aritmética. La mediana, ¿cómo se calcula la mediana? La mediana simplemente se calcula ya con esta fórmula. El intervalo inferior más n medios menos sumatoria de la frecuencia absoluta anterior dividido entre la frecuencia de la mediana por el ancho de clase. Y eso es bien simple, ¿ya? Aquí empezamos calculando el número de datos medios. Como n tenemos 65, n dividido entre 2 va a ser 32.5. Este 32.5 tenemos que ubicar en nuestra tablita de frecuencia acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Aquí. ¿Dónde está? Si te fijas, está entre 18 y 34. Aquí está n medios. Una vez que ubicamos esto, ¿qué quiere decir? Que este siguiente, el que está al medio, del medio, el de adelante, o sea, este 34, este es el intervalo de la clase mediana. Intervalo de la clase mediana. Con este intervalo vamos a trabajar. Y simplemente, si esta es la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia absoluta acumulada anterior es esta, el de atrás, el 18. Ese es el valor de frecuencia acumulada anterior. Por eso está aquí 18. ¿Cuál es la frecuencia de la mediana? La frecuencia de la mediana es, la frecuencia absoluta es, si te das cuenta, aquí está pintado con 16. Este 16 es la frecuencia de la mediana. Luego, el límite inferior de la frecuencia absoluta va a ser, ¿no? Vámonos a nuestro intervalo. El intervalo de menor valor es 700. Por eso aquí anotamos 700. El ancho de clase es la diferencia entre esta y esta, ¿no? En todas es 700 menos 600, 100. 800 menos 700, 100. En todas es 100. Por eso el ancho de clase es 100. El número de datos es 65. Y reemplazamos simplemente esta fórmula. La mediana es límite inferior, que va a ser 700, más
N medios hemos calculado aquí 32.5, menos la sumatoria de la frecuencia anterior, la sumatoria de la frecuencia anterior es 18, dividido entre la frecuencia de la mediana, que la frecuencia de la mediana es 16, ¿no? Y esto multiplicado por 100. Restamos este valor 32.5 menos 18 sobre 16, multiplicamos por 100 y eso me va a salir 90.625. Y eso sumamos a 700 y me sale 790.695. Esa es la mediana del salario en dólares. Ahora aquí también la moda, ¿cómo se calcula? La moda se calcula con esta fórmula. Límite inferior más delta 1 sobre delta 1 más delta 2 por C1. Delta 1, ¿qué es? ¿No? Aquí tienes que ubicar, ¿no?, la frecuencia absoluta mayor. Como la moda es el mayor de los datos que hay, esta es la frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta, delta 1, ¿qué es? Simplemente hay que restar, ¿ya? Restar este valor de la frecuencia absoluta menos el valor anterior, menos esta, menos 10. 16 menos 10 es delta 1. 16 menos 14 es delta 2. ¿No? Entonces es el valor de delta 1. 16 menos el anterior y 16 menos el siguiente, ¿no? Entonces, si te das cuenta, aquí estoy calculando, ¿no?, los valores de delta 1 y delta 2 que se emplean en la moda. Es la moda, ¿no? En cambio, en esta columna de frecuencia acumulada se espera la mediana. Y eso tenemos aquí, si te fijas, ¿no? Aquí tenemos que el valor de 16 ya es la frecuencia mayor. Entonces, esta misma es la frecuencia de la clase modal o de la moda. Y aquí el valor del límite inferior es 700. Pues colocamos aquí 700. ¿Ya? Aquí está 700. Esta. Delta 1 es 16 menos 10, va a ser 6. Delta 2 es 16 menos 14, es 2. ¿No? El ancho de clase 100 en el dato 100. Reemplazando valores, ¿no? Límite inferior 700. Delta 1, 6. Delta 1, 6 más delta 2, 100. 2. Si esto dividimos, multiplicamos por 100, me sale 75. Por lo tanto, la moda del salario es 775. Y así se calcula, facilito, hijo, ¿ya? Entonces, si tienes alguna duda, puedes preguntarme o llamarme, ¿ya? Chao, chao, hijo.